Senado TV, esto es Resumen Parlamentario. Seguimos repasando la actividad legislativa de esta última semana, semana con muchísima actividad, y ahora tenemos la oportunidad de hablar con uno de los protagonistas de esta semana. Estamos en contacto con el senador de la provincia del Chaco, Víctor Zimmerman. Hola, senador, ¿cómo está? ¿Qué tal? Un gusto de saludarlo. ¿Cómo andan ustedes? Un gusto saludarlo, senador. Muy bien, siguiendo, de cerca lo que fue esta semana, con mucha actividad, decíamos, con muchas comisiones. Usted estuvo presente, por supuesto, en la gran mayoría de ellas y también en la sesión de la cual le quiero consultar, con dos proyectos que se han convertido en ley. Bueno, sí, una actividad intensa, tiene que ver con nuestro trabajo, así que bueno, contento por poder participar en las comisiones donde se hicieron debates muy profundos de temas muy importantes, por ejemplo, cuando se trató el tema del Garrahan y el tema de la emergencia de pediatría, creo que es un tema que impacta positivamente el debate y todo lo que se pueda acompañar a la Argentina en esto y en nuestras provincias, porque el año pasado 4.500 chicos de Chaco fueron tratados en el Garrahan. Por lo tanto, poder fortalecer todo lo que tiene que ver con políticas de pediatría y políticas públicas en este escenario es muy importante y muy trascendente, más allá de lo que todos sabemos del prestigio que tienen el Garrahan de carácter nacional e internacional, sus médicos, sus enfermeros y todo lo que trabajan ahí. Después otro de los temas muy, muy interesantes fue el tema del financiamiento universitario. Yo soy producto de la universidad pública. Mi familia, mi hija, están en la universidad pública y algunas ya egresaron. Y yo lo decía ayer en el recinto y en las comisiones, uno de los objetivos principales es fortalecer la extensión universitaria. Nosotros tenemos una provincia que es muy amplia, que tiene mucha dispersión, que tiene muchas ciudades, pero están distantes de la capital o de Corrientes, donde están básicamente todas las universidades nacionales y todas las carreras, ciencia económica, medicina, ingeniería. Y gracias a la extensión universitaria, muchos de los hijos de productores, comerciantes, que muchas veces no tienen los recursos, que yo he tenido la oportunidad de tener, que yo nací en el interior, pero mi papá me alquiló una pensión en Resistencia para que pueda estudiar. Hay otros jóvenes que no tienen esa posibilidad y que también tienen el derecho a formarse y a forjarse para cumplir con sus sueños. Y uno de los objetivos principales que tiene esta ley de financiamiento universitario tiene que ver con la extensión universitaria. Así que la verdad que, bueno, fue un debate muy, pero muy interesante desde ese punto de vista y finalmente recibió el acompañamiento, yo diría, mayoritario, casi absoluto. En algunas votaciones votaron 58, 59 senadores a favor de estos proyectos de ley. Así que evidentemente son temas muy trascendentes que pudimos tratar ayer en el recinto. Absolutamente, todo lo que tiene que ver con educación y salud son debates transversales a cada uno de los representantes de las provincias, senador. Y lo quiero llevar también a la otra parte, la primera parte de la sesión, en donde se Sí. trataron decretos emitidos por el Ejecutivo Nacional. Y aquí es una doble pregunta. Por un lado, justamente de la manera en que se expidió la Cámara Alta, y después sobre el debate que se abrió en asuntos constitucionales, sobre modificar la 26.122, que habla del tratamiento por parte del Congreso de los decretos. Bueno, mira, muy interesante tu pregunta porque creo que para poder contestarla necesito hacer un correlato. Nosotros tratamos 4 decretos delegados y un DNU. Esos decretos delegados y el DNU, una vez que lo firma el presidente por una delegación, en este caso esos 4 delegados fue una delegación de la ley base que cuando vino de la Cámara de Diputados con media sanción, dentro del paquete de ley base tenías reforma del Estado, privatizaciones, RIGI, reforma laboral y otras cosas, pero el artículo tercero y sexto de reforma del Estado, cuando vino la media sanción de diputados, decía de que se podían disolver o intervenir institutos como el INTA, el INTI, el CONICET y otros institutos que tienen que ver con ciencia y técnica y otras organizaciones. Y entonces nosotros, un grupo de senadores, pensamos de que era necesario reestructurar, pero no disolver estas cuestiones, porque muchos de estos institutos tienen años de investigación, de ciencia aplicada, de desarrollo en el territorio. Estoy hablando, por ejemplo, del INTA o del INTI en el sector industrial. Y entonces reformulamos esos artículos, lo aprobamos en el recinto, volvió a diputado la ley modificada para poder tratarse de vuelta como corresponde en la protección de las leyes. El diputado la sancionó.
Y entonces, bueno, evidentemente pusimos un carácter restrictivo a todo lo que tiene que ver con la disolución de estas instituciones. Sí estamos de acuerdo con una reestructuración. Bueno, el planteo de estos decretos delegados firmado es de la mayoría y por eso recibió tanto acompañamiento, tanto en diputados como senadores, de que habría algunos excesos con respecto a su dictado, a su instrumentación, que se le estaría sacando funciones, de que se estaría de alguna manera cambiando su autonomía, motivo por el cual recibió el rechazo, yo diría casi unánime en el caso de nuestro bloque de la Unión Cívica Radical resolvió en forma unánime rechazar estas cuestiones para que de alguna manera estos institutos que son tan importantes para el campo, para la industria, para la investigación, para la ciencia aplicada, no se disuelvan. Y esto es un poco lo que pasó ayer con estas cuestiones en el Senado. En relación a la ley 26.122, que es la ley que reglamenta cómo se deben instrumentar y cómo se deben estudiar los decretos delegados en la comisión bicameral que yo integro, que soy autoridad. Bueno, se trabajó también en comisión primero, los 6 proyectos que había por distintos senadores presentados y finalmente se pudo acordar un dictamen unificado que tengo entendido que lo han presentado en el día de ayer, o sea que seguramente en los próximos días volveremos a la comisión para dar el debate y para hablar de estos temas y se lo llevará al recinto cuando, bueno, la labor parlamentaria de todos los bloques así lo decían, así que creo que ha sido una semana muy importante, muy trascendente, de estudios interesantes, muy profundo y también una sesión interesante ayer y bastante larga. Por cierto, bastante larga. Sí, comenzó temprano y terminó a la 1 de la mañana. A la, no sé, 1 de la mañana, una cosa así. Pero bueno, conforme porque es nuestra tarea, el Congreso está para eso, no hay que tenerle miedo a la disidencia ni al debate, así que creo que ha sido una semana de mucho trabajo y bueno, ojalá que también sea en el futuro, digamos, que podamos seguir analizando estas cosas que necesitan el país, que desde el Congreso y desde el Senado, que somos los representantes de las provincias, poder hacer valer también la delegación que hacen en nosotros y poder defender los intereses de nuestra provincia, en mi caso el Chaco. Senador, y esta semana también se llevó adelante la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. Yo lo mencionaba antes cuando escuchábamos parte del debate referido al financiamiento universitario, cuando se hablaba de las auditorías, ¿no? Uno, Sí. si recuerda, se viene trabajando mucho en esta comisión bicameral que trabaja codo a codo con la AGN, las auditorías a las universidades. Pero lo quiero llevar a la reunión de esta semana. ¿Se aprobó finalmente la cuenta de inversión 2019? Sí, se aprobó la cuenta de inversión 2019, venimos atrasados, pero debo reconocer que con la nueva conducción, con las nuevas autoridades elegidas, con la nueva secretaria y todo el equipo, trabajamos a full, muy cómodo, permanentemente, todas las semanas, reuniones de asesores y vamos avanzando porque estábamos bastante más atrasados con un montón de cosas que tiene que ver con la comisión bicameral, revisora mixta, que básicamente es nuestro organismo auxiliar en esto de la Auditoría General de la Nación. Y entonces me parece, porque fue siempre el centro del debate en estos últimos días, que el control externo es un tema central en las políticas públicas, pues se trata nada más y nada menos de ver cómo se ejecutan los presupuestos y de ver cómo finalmente se gasta el dinero público, que es el esfuerzo económico producto de los impuestos de todos los argentinos. Así que la verdad que estamos muy conformes, ojalá que podamos avanzar, porque lo ideal sería estar un poco más cerca y empezar a tratar ya los últimos ejercicios. Ya vamos a poner a consideración la semana que viene el ejercicio 2020 y después esperemos que avancemos y que podamos volver a la normalidad. Así que contento por esto y bueno, felicitaciones a las autoridades de la comisión y a todo el equipo porque realmente nos facilitan. Son cientos y cientos de fojas que hay que leer cuando se trata de una cuenta de inversiones. No es poca cosa, no son cuestiones simples. No, para Son nada. estados contables, son ejecuciones presupuestarias, es decir, es bastante complejo, pero bueno, esa es la tarea y hay un equipo muy especializado en la comisión que siempre está a disposición de todos los senadores y de cada uno de nuestros asesores. Así que bueno, contento por el avance que estamos teniendo. Creo que no es suficiente, pero estamos tratando de normalizar, de tratar lo antes posible los ejercicios más pronto, porque si no, de alguna manera tratar ejercicio, como lo dice el propio Pichetto, de hace 6 años atrás, 5 años atrás, 7 años atrás, es muy poco lo que se puede corregir y lo ideal sería
haciendo más cerca. sugerencias al organismo de control y empezar a corregir estas cosas para que el dinero público se gaste de la mejor manera. Senador, bueno, yo le iba a hacer una última pregunta, pero lo voy a comprometer a que se acerque a resumen parlamentario en una próxima edición, porque le quería preguntar por un balance de estos 6 años, ya que finaliza Sí, cómo su no. mandato, pero no se la voy a preguntar, lo voy a comprometer a que venga el resumen parlamentario, así podemos tener una charla. Bueno, lo primero que puedo decir de que realmente quiero agradecerle a ustedes porque siempre me han tratado muy bien, ¿eh? Todo el equipo del Senado TV y la verdad que es una enorme satisfacción y un honor estar en el Senado con el equipo que tengo. Así que, pero con mucho gusto voy, cuando estoy en Buenos Aires voy a verlo y nos sentamos a conversar largo y tendido este tema que para mí ha sido una experiencia extraordinaria en mi vida y en mi formación política y técnica. Así es, bueno, ya agendamos, en cualquier momento nos encontramos ¿Cómo no? para charlar y hacer un repaso de estos 6 años. Muchísimas gracias, senador. Un abrazo, buen fin de semana. Abrazo. Bien, ahí conversábamos con el senador Víctor Zimmerman de la provincia del Chaco. Bueno,